Mi padre biológico fue hijo de una madre ausente, analfabeta, y de un padre que fue huérfano y además ya de muy joven, desde los 4 años, empezó a beber. Imagínate, mi madre biológica fue huérfana de padre porque su papá creo que era un delincuente de esos de barrio y murió cuando ella tenía como 2 años y su madre, de mi madre biológica, fue una provinciana analfabeta igual. Eh, toda la vida realmente no alcanza, pero para hacer mucho, pero supongamos, y de hecho más o menos fue así, la labor de mi padre y mi madre fue juntarse y tener 3 hijos. Dieron un avance y aunque nacimos en una ciudad perdida, yo creo que el principal objetivo aquí era fomentar la unión familiar, los valores y hacernos de una casa, construir una casa. Eh, sí construimos una casa, desafortunadamente la relación familiar nunca fue buena, ni siquiera más o menos aceptable. No, mi padre fue biológico, fue un alcohólico y aun cuando trabajaba y todo, pero realmente no fue profesionista, solo terminó la primaria. Faltó mucho por hacer y el hedonismo y el alcohol y los partidos de fútbol de la América no ayudaron al propósito de producir más, de la cultura de la productividad y ser mejores para salir de un hoyo llamado pobreza extrema. En el caso de mi madre, pues lo mismo, terminó la primaria, no trabajó en fomentar los valores familiares y bueno, más cosas. De niños, pues nosotros, en mi caso, porque yo solo puedo hablar por mí, realmente la relación con mis hermanos nunca fue buena, pero yo dije, aquí voy a tener que estudiar, llegar hasta la universidad o la prepa y después trabajar. Es lo que veo que hace la gente, pensando que iba a estar en un sistema bueno, en un gobierno bueno, en una sociedad buena que buscaba la felicidad para todos, el trabajo comunitario, colectivo y la riqueza y el desarrollo humano, personal, etcétera. Entonces, desde muy joven, desde muy niño, recuerdo que me quise ir de la casa como a los 5 años, pero pues mis padres fueron por mí y a golpes me trajeron de nuevo a la miseria. Realmente no hay pecado en nacer miserable, no hay pecado, lo que sí es no hacerlo todo por salir de ahí. Por eso yo te dije que la riqueza, el amor, la iluminación, las medallas para los que compiten en olimpiadas, las medallas de oro, etcétera, no son para todos, solo son para la minoría que se ponga a trabajar en cuerpo y alma y se entregue totalmente al éxito, a la mejora continua. El pobre no es que sea maldito o sea un pecado ser pobre, pero sí es un pecado y sí es ser muy maldito no hacer nada o muy poco, muy poco para salir de esa podredumbre. Eh, entonces yo suponía que el mundo estaba bien y que yo era el que estaba mal, así que tenía que ponerme a estudiar. Desafortunadamente fue mi primer fuck up.
mi primer fracaso, porque la realidad laboral no corresponde para nada con lo que yo suponía. Me faltó recopilar datos, me faltó, supongo que pude haber hecho algo, pero mi conciencia no estaba muy despierta, de hecho estaba adoctrinada por todo la matrix del sistema educativo así y académico, así que pues fue un gran trauma para mí, porque a la onda japonesa Harakiri dije, bueno, pues soy un fracasado, y a los 19 años tuve un intento de suicidio. Me quería cortar las venas y arrojarme a las vías del metro, o cortarme las venas y arrojarme desde un puente. Pero las ansias de morir pudieron más que la paciencia, así que me corté nada más las venas porque ya quería que esto parara. Quería dejar de sentirme un inútil, una persona no productiva, un fracaso total. Perdí sangre a un nivel crítico, tuve que estar hospitalizado. Realmente pude haber muerto ahí. Lamentablemente o afortunadamente sigo vivo, pero la lección es que con el tiempo me di cuenta de que el hecho de tener un fracaso, un fuck up muy grande, no es motivo para el suicidio. De hecho, hay que pensar en ser multitareas, pensar en estar abierto al cambio, pensar en tener nuevas habilidades, pensar en cambiar de trabajo, pensar en ser emprendedor, pensar en que todo es evolutivo y nos podemos adaptar, y a lo mejor alguien ahorita en una fábrica de coches pues ensambla piezas, pero después ese trabajo se termina y la compañía tiene que capacitar a los viejos elementos ahora para ensamblar piezas electrónicas de otro automóvil, ¿no? ¿No? Entonces, siempre hay que estar en esta capacitación y entrenamiento y mejora constante. Sin embargo, a mí se me había metido mucho el pensamiento de la especialización y la microespecialización y la super microespecialización, como si fuera una virtud. Y yo recuerdo que alguien me habló sobre alguien que estudió diseño gráfico y que después se especializó en botellas de vidrio de color, y de eso trabajaba. Pero eso es encerrarse en un mercado muy específico. Sí, a veces hay que concentrar la fuerza. No andar ahora activismo contra el feminismo, ahora soy diseñador gráfico, ahora hago lo de lo otro, y mi fuerza toda esparcida, sino concentrar la fuerza en un solo punto. Pero ese trabajo especializado fue otro fuck up mío cuando empecé con lo de la fotografía análoga, después digital, y en este momento, bueno, ya nadie utiliza eso, o casi nadie. Entonces hay que aprender habilidades nuevas, habilidades técnicas, e irse adaptando eh, conforme fuck ups y nuevos emprendimientos, nuevos freelancers. El problema que a veces tampoco puedes estar saltando de uno a otro, sino quedarte en un solo punto. Otra vez, es un juego como de esparcirse y después concentrar la fuerza. Concentrar la fuerza y después, si no funcionó, bueno, buscar otros. Todo es así, la búsqueda es fluido, es adaptativo. Pero este es el propósito de la vida. Muchos pensamos en el suicidio cuando fracasamos, cuando mm, dejamos... bueno, mucha gente dice, es que yo no sé qué hacer con mi vida, es que me suicido. Pero es porque no tienes la cultura, primero, del cambio, de lo multitarea,
de esto de concentrar la fuerza, pero también de la falta de cultura de productividad. El feminismo ahorita está promoviendo una cultura o una anticultura de odio, de intolerancia, de muerte, de ir destruyendo cosas, y totalmente un movimiento liderado por sociópatas, psicópatas y narcisistas, que a su vez es apoyado por un estado igual de psicópata. Pero pues esto no ayuda a nadie, no estamos construyendo nada, nos estamos haciendo más pobres y más miserables de lo que ya estamos. La vida no alcanza para mucho, entonces la vida de mi padre se le fue en construir una casa. Yo la heredé, ahora vivo solo, y es labor mía seguir en esta pelea, en esta lucha para salir del hoyo. Me considero una persona iluminada, aun cuando uno no debe hacerse sabio frente a sus propios ojos, como dice el libro Proverbios de la Biblia. Sin embargo, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que logré. He logrado también, podría decirse que la libertad financiera, aunque no soy rico para nada, ni siquiera tengo coche, ando en camión y en el metro. Eh, Me preocupa y me ocupa la educación no tradicional, una educación más dinámica, una homeschooling más efectiva, no adoctrinamiento, no lavado de cerebro, sino todo lo contrario para los niños, y lo estoy aplicando. Además, todo este sistema Kaizen de mejora administrativa para competir en un mercado o de productos o servicios, pero además que se aplica a la vida misma. Considero que la vida es una debe verse como debe concebirse como un manejo de un corporativo, y la familia como una institución militar y viceversa. Entonces, Mm, estoy trabajando en eso, pero entre otros proyectos como escribir una novela y hacer una novela gráfica, las clases de música que doy, el pretender hacer algo ya en ese terreno de la música, que ya de por sí mucha gente ahí se atora, y músicos frustrados que ya no saben para dónde ir. Bueno, ahora imagínate en otros campos de la vida, pero es que la vida también es multitarea. Si tú quieres una buena relación, tienes que trabajar en ella. Relación de pareja. Si quieres una buena relación con tu familia, hay que trabajar en eso. Si quieres una casa o un hogar, hay que trabajar en eso. Un emprendimiento exitoso, hay que trabajar en eso. O sea, hay mucho por hacer. Y ese es el propósito de la vida. Andar hablando sobre temas espirituales y paz y amor, iluminación. Sí, pero al final hay que aterrizarlo aquí. El propósito de tu vida es ser productivo. ¿En qué estás ayudando a ti y a otra gente? O sea, ¿qué estás haciendo? Y me doy cuenta que mucha gente se rinde muy fácil y ya no hace nada. Mi padre pues se rindió ante el alcohol, mi madre ante la tiranía feminista, hembrista y empoderada, una porquería. Y bueno, pues algunos ya murieron, otros ya se fueron, el caso que yo estoy solo, pero me doy cuenta que mucha gente realmente no está haciendo nada, está solo perdiendo el tiempo y vive en una pobreza tan horrible y tan como que te estrangula y te mata, que entonces yo no sé a qué rayos viniste al mundo. Aquí tenemos una nueva ley, la ley del sentido de la vida, la ley del propósito, la voluntad de sentido, y si naciste pobre, pues no hay otro más que ir hacia arriba y no rendirse nunca. Y también hacer las paces con la vida, porque decir, bueno, hasta aquí llegué es lo que más que puedo hacer. Y, y ya, cada generación va aportando nuevas cosas. Repito, la generación de mi padre aportó una casa, hasta ahí se murió y los demás murieron, en fin. La generación mía hace una aportación en cuanto a
educación, o sea, esto que sería como desarrollo humano, ciencias del desarrollo humano integral, eh, y otras cosas, educación, libertad financiera, etcétera, me muero y la generación que sigue debe continuar con esta obra hasta donde lo dejé y así, 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 hasta llegar a donde deba uno llegar, a lo más alto.